En esta aldea, en el Kurdistán turco, se celebra la boda de Fátima. En medio de las tradicionales danzas asoman las banderas y los símbolos de la resistencia a kurdos, unas señas de identidad prohibidas en Turquía, país que alberga a casi la mitad del total de la población kurda. Somos kurdos, tenemos una cultura muy antigua, tenemos nuestro propio idioma, y ni con la represión más brutal, ni siquiera con la muerte, nos pueden hacer que jamás olvidemos nuestra cultura y nuestra identidad. La guerra no declarada entre turcos y kurdos tuvo su punto álgido en la década de los 80 y principios de los 90, y ha dejado una triste huella. Pueblos arrasados, gente desplazada, miles de víctimas. Queremos la paz. Creemos que turcos y kurdos son hermanos, que podemos vivir en paz sin guerra, y creo que es nuestra obligación intentar que paren los enfrentamientos. En la cordillera montañosa, fronteriza con Irak e Irán, es donde hay mayor presencia guerrillera y también el mayor despliegue del ejército turco. Unos efectivos que han aumentado desde que Turquía empezara, hace algunos meses, sus incursiones militares en el norte de Irak, en busca de las guerrillas del PKK. En estos bellos parajes de montaña a más de 4.000 metros de altura se refugia el sueño del pueblo kurdo. Aunque desde hace años han bajado sus exigencias y también sus anhelos, los kurdos desean que sean reconocidos sus derechos culturales e históricos en una nueva Turquía que desea mirar cara a cara a la Unión Europea. Es día de fiesta en la aldea de Safak, en el Kurdistán turco. Se casa Fátima, la familia y los vecinos celebran la boda siguiendo costumbres y tradiciones. Su bandera y el símbolo de la resistencia asoman en medio de la tradicional danza, unas señas de identidad prohibidas y perseguidas en Turquía, país que alberga a casi la mitad del total de la población kurda. Allí, hasta hace poco, hablar en kurdo era un delito. Mencionar la palabra Kurdistán sigue siendo para muchos turcos una ofensa. El enlace hace olvidar por unos momentos la tristeza de muchas de estas familias que han perdido a sus seres queridos o tienen a parientes o amigos entre rejas. Somos kurdos, tenemos una cultura muy antigua, tenemos nuestro propio idioma, y ni con la represión más brutal, ni siquiera con la muerte, nos pueden hacer que jamás olvidemos nuestra cultura y nuestra identidad. Queremos la paz. Creemos que turcos y kurdos son hermanos, que podemos vivir en paz sin guerra, y creo que es nuestra obligación intentar que paren los enfrentamientos. Feliz el que puede decir «soy turco». Esta frase corona una de las laderas de las majestuosas montañas del Kurdistán. Desde la instauración de la República, los turcos han aplicado una política de asimilación, bajo la estricta norma de que aquel que no se considere turco no tiene lugar en Turquía. La mayoría de los habitantes de este pueblo, a las afueras de la ciudad de Van, tiene vínculos con la guerrilla. Estas montañas son el feudo del PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. La detención de su líder, Abdullah Öcalan, en 1999, supuso un duro revés para la organización. Su sueño separatista dejó paso a la petición de autonomía negociada.
Turquía se ha negado a cualquier negociación. El PKK declaró un alto el fuego unilateral durante 5 años, pero después los combates se recrudecieron. Querida familia, os mando mis mejores deseos, besos y abrazos. Siento una gran añoranza. Espero que todos estéis bien, y también los niños, y que vuestra vida sea lo más feliz posible. Esta carta, escrita en turco, y una visita a esposado pocos días después de su detención, es todo lo que la familia ha podido saber de su hijo desde hace 2 años. Sobre él pesa una condena de 7 por colaboración con la guerrilla. Según una norma muy reciente del propio Ministerio de Justicia, no se puede prohibir el uso de ningún idioma en las cárceles. Sin embargo, esto no se cumple y los presos siguen teniendo prohibido leer o escribir en kurdo. La ausencia del hermano de la novia se hace sentir en la familia en un día tan señalado. Me hubiera gustado mucho que estuviera mi hermano, pero así ha tenido que ser. Él sabe que me caso y aunque está en la cárcel está con nosotros. Es un día feliz, pero sentimos ese gran vacío. Sulfinat tuvo 10 hijos. Uno murió luchando con la guerrilla y ahora sufre por la detención de otro. Dedicamos esta boda al recuerdo de todos aquellos que han caído, a los que luchan y por aquellos que siguen en la cárcel. El histórico Kurdistán abarca territorios de distintas naciones, como Siria, Irak, Irán y otras localidades de la antigua Unión Soviética. En la cordillera montañosa que sirve de frontera con Irán e Irak se esconden muchos de los refugios de los guerrilleros. Entre sus colinas asoman también numerosas garitas militares. El Parlamento turco dio luz verde para que el fuerte dispositivo militar desplegado en la zona pudiera llevar a cabo incursiones militares en el norte de Irak en busca de bases de los guerrilleros. La muerte de un gran número de soldados turcos a manos de la guerrilla hizo que la opinión pública turca respaldara esta política. En el Parlamento, el único partido que votó en contra de ese permiso fuimos nosotros. Pensamos que esa orden lo único que iba a conseguir es más muertes de turcos y kurdos. Además, el problema kurdo no se puede resolver así. Turquía ya realizó antes 24 operaciones transfronterizas y no solo no pudieron resolver el problema, sino que al contrario la situación empeoró. Además, esas operaciones están haciendo un gran daño a la economía turca. Para llegar hasta esta zona fronteriza entre Turquía e Irak, hemos tenido que pasar más de una decena de controles. Los militares inspeccionan minuciosamente los pasaportes e impiden la presencia de cámaras. El cauce del río Abur marca la frontera entre los dos países. Un rebaño de cabras cruza ambos lados en una zona de tierra de nadie. A pocos metros se encuentra el mayor cuartel militar de la provincia. Después de casi una hora de espera en la que los soldados revisan de nuevo nuestra documentación, proseguimos hacia el puesto fronterizo. El trasiego de camiones cargados con todo tipo de mercancías es constante, al igual que los controles que salpican toda la carretera. A pesar de las operaciones militares en la frontera, el comercio ha florecido entre Turquía y la zona kurda iraquí, donde las grandes inversiones favorecen los negocios y el intercambio de productos. Este comercio beneficia también a los pueblos colindantes.
Lo que deseamos por encima de todo es que haya paz. Y no queremos que muera nadie, ni turco ni kurdo. Que haya paz. A pocos kilómetros de esta aldea, sus vecinos kurdos del otro lado, en Irak, gozan de grandes privilegios. El autónomo Kurdistán iraquí es el espejo en el que estos kurdos desean mirarse. Ojalá que pudiéramos estar como ellos. Allí disfrutan de libertad, de desarrollo. Y después de la muerte de Saddam Hussein, los americanos les han favorecido. América ha traído cosas muy malas, pero otras buenas. De verdad, allí están como independientes. La creación de este mini-estado kurdo en Irak, con bandera, ejército, aeropuerto, ha devuelto la esperanza a muchos kurdos y se ha convertido en una pesadilla para los turcos. Eso ha hecho que cambie la situación incluso aquí en Turquía. El hecho de que exista ese estado hace que la gente de aquí se sienta un poco más segura. Piensa que no todo está perdido, que hay futuro, aunque solo exista ese pequeño estado kurdo. Que si pasa algo malo, si no tengo trabajo, pues puedo encontrarlo allí como profesor. Muchos me han dicho esto y de hecho mucha gente de aquí está allí. Para ellos es como ir a respirar un poco de aire fresco kurdo. Filas kilométricas de camiones esperan su turno a la entrada de la frontera. Algunos días pasan por aquí más de 3.000 camiones. Transportan todo tipo de mercancías: hierro, cemento, productos alimenticios, vehículos. Desde allí traen, entre otras cosas, petróleo. Algunos de estos camioneros llevan más de 5 días en plena carretera. Tenemos que esperar aquí un montón de tiempo sin hacer nada. Luego, allí lo mismo para volver. Perdemos un montón de tiempo, perdemos un montón de dólares. Y lo peor, si nos cierran esta frontera, porque de esto viven muchas familias. Los camioneros llevan su mercancía solo hasta el Kurdistán iraquí. La violencia y la inseguridad en el país imposibilita cualquier traslado fuera de la zona kurda, que es la parte donde existe mayor nivel de seguridad. Dentro de Irak es imposible. No, aquello no. Es muy peligroso. Te pueden cortar la cabeza. Hasta hace 6 años, Turquía no eliminó el estado de excepción en esta zona y todavía conserva las denominadas guardias rurales, milicianos kurdos leales al ejército turco, un cuerpo formado a finales de los años 80 y de gran utilidad para los militares por el buen conocimiento que tienen de la zona. En el camino nos para uno de ellos. Combatimos a los terroristas, es nuestra misión. Nos dice que los combates ahora han disminuido. Asegura que en su cuerpo hay de 50.000 a 70.000 efectivos y que reciben sueldo del gobierno, pero se queja de que no tienen seguridad social. Antes de proseguir nuestro camino, afirma contundente: Si no fuera por nosotros, todo esto estaría en manos de los terroristas. En una aldea próxima que, como todas las de la zona, ahora tiene nombre turco, aunque sus habitantes siguen conociéndola por su nombre en kurdo, nos recibe el jefe del clan. Su autoridad es respetada por la comunidad. Los kurdos siguen teniendo una estructura tribal. No quiere hablar ante las cámaras. Él colabora con el ejército, una labor a la que dice muchos se sienten obligados. A medida que avanzamos por la cordillera montañosa fronteriza con Irak, aumentan los controles y la presencia militar. El triángulo compuesto por las provincias limítrofes con Irán e Irak es la zona de mayor actividad guerrillera y también del mayor despliegue del ejército turco. Después de pasar varias horas en un control,
El capitán nos advierte del peligro en la zona y después su orden es tajante. Es área militar restringida. No se puede pasar. Ya entrada la noche nos obligan a regresar. 2 tanquetas nos escoltan de vuelta, pero al poco tiempo una llamada desde el cuartel hace que los vehículos militares den media vuelta. Hay alerta en la zona, una emboscada. Existe un gran rechazo contra el terrorismo. La gente sabe los problemas que ese terrorismo ha causado en nuestro país y lo rechaza. Está muy enfadada. Por eso, creo que no hay una gran actividad terrorista ahora, aunque tampoco puedo decir que esta no exista. Desgraciadamente, de vez en cuando, se producen ataques con minas y emboscadas. El gobernador de Diyarbakir asegura que la prohibición de seguir nuestro viaje ha sido producida por un hecho concreto, ya que nos dice no hay ninguna restricción a que los periodistas viajen por la zona. Intentamos de nuevo llegar al lugar por otro camino. Esta vez nos dirigimos a una localidad fronteriza con Irán, pero tras pasar varios controles y cuarteles de la gendarmería, una fuerza especial del ejército turco, el resultado es el mismo: no se puede pasar. Seferi ha dejado la guerrilla después de haber pasado la mitad de su vida en la cárcel. Fue miembro fundador del PKK, organización considerada como terrorista por Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea. A pesar del desgaste de esta organización por tantos años de lucha, él cree que todavía hay quien decide adentrarse en las montañas. Los jóvenes que están estudiando en las universidades son un gran potencial. Antes este movimiento estaba basado en los trabajadores y en los campesinos. Pero ahora los intelectuales tienen más peso. Se ha casado recientemente y espera formar una familia. La vida civil es difícil para nosotros. Después de salir de la cárcel, existe una represión y persecución por parte del Estado. De hecho, en el año 2005, después de salir de la cárcel, he tenido un atentado contra el negocio que tenía. Él ha enseñado a su mujer a leer y escribir. Considera que hoy en día la mujer kurda desempeña un importante papel en la guerrilla, donde su número ha aumentado considerablemente. Ahora hay muchas mujeres y han creado una organización independiente, como un ejército. Antes eran 8 o 10 mujeres allí, pero ahora son miles y tienen una organización muy independiente con un alma más militante y social. Los recientes atentados en Estambul, que el gobierno atribuye al PKK y de los que este grupo se desvincula, han puesto de nuevo este conflicto en el punto de mira. El Partido de los Trabajadores del Kurdistán ha llevado a cabo numerosos atentados contra intereses turcos que han causado un gran número de víctimas. Pero los peores momentos de este conflicto se vivieron tras el golpe de Estado en 1980, uno de los más sangrientos que ha sufrido Turquía. Entonces fue cuando esta organización inició una especie de guerra no declarada contra el Estado turco. Sekin nos cuenta cómo esa guerra se llevó a 4 de sus 5 hijos. Uno murió durante una huelga de hambre, otro en los combates en la montaña, y del tercero no ha tenido noticias desde hace 12 años. Pero la tragedia se cebó en ella cuando su hija no pudo resistir la pérdida de sus hermanos y se quitó la vida. Ella, como miembro de la asociación Madres por la Paz,
solo espera que por fin llegue una solución pacífica del conflicto. Me han roto el corazón 4 veces con la pérdida de mis hijos. De uno de ellos ni siquiera me han devuelto su cuerpo. Espero que un día me lo entreguen. Yo insisto en la paz. No he perdido la esperanza de que pueda estar con vida y un día regrese a casa. En Diyarbakir, la ciudad donde reside, es querida y respetada por todos. Por una entrevista que concedí a un medio, me condenaron a 3 meses de prisión. No tenía dinero para poder pagar la multa, pero gracias a que me ayudaron y pude reunir esa cantidad que me pedían, me he librado de la cárcel. El conflicto ha originado más de 30.000 muertes, miles de desplazados y la destrucción de numerosas aldeas. A principios de los 90, la política de destrucción llevada a cabo por el ejército turco para desproveer a los guerrilleros del apoyo logístico de los aldeanos dejó a casi 3 millones de kurdos sin hogar, que tuvieron que desplazarse a las grandes ciudades. Ali, junto a sus hijos, se ha construido esta pequeña casa para el verano, a pocos metros del que fuera su pueblo. A pesar de sus dimensiones, da cobijo a los 24 miembros de la familia. Yo tengo 70 años y he visto de todo. Las fuerzas especiales del ejército, los comandos, lo arrasaron todo. A 15 personas las llevaron allí arriba y las fusilaron. Todo quedó destruido. Hasta hace 10 años no nos atrevíamos a venir por aquí por miedo. Ali tiene 6 hijas que viven en esta pequeña casa junto a sus maridos e hijos. Una de las hijas de Abidet tiene una enfermedad degenerativa. Su madre asegura que en la ciudad la niña asiste a un colegio especializado donde la ayudan. También está contenta allí porque todos sus hijos pueden ir a la escuela. Las segundas generaciones se han adaptado más a la vida de las ciudades. Para los que un día abandonaron todo, emprender una nueva vida en un lugar desconocido y en condiciones muy pobres suponía, la mayoría de las veces, un reto imposible. Susan es una escritora kurda que ha intentado, a través de sus libros, dar voz a su pueblo y retratar su drama. Los protagonistas de sus novelas viven la tragedia que a ella misma le tocó vivir. Uno de sus libros relata el drama de esa emigración forzosa, una historia que conoció de primera mano, ya que la vivió su propia madre. En mis novelas cuento historias sobre la guerra que ha habido aquí en los últimos 20 o 25 años. Pero, en lugar de hablar de la guerra en sí misma, escribo sobre las consecuencias de esa guerra en la gente. ¿Cómo les ha afectado a las personas? La guerra ha dejado su triste huella. La ciudad de Batman tiene ya su propia leyenda negra. En esta localidad, los suicidios llevados a cabo por muchas mujeres, la mayoría jóvenes, le han convertido en un lugar triste y enigmático. En esta lápida se aprecia la corta vida que tuvo esta mujer. Obligada a casarse con un hombre de mucha más edad, prefirió quitarse la vida a someterse a ese matrimonio por la fuerza. Pobreza, marginación, desarraigo, dramas o traumas vividos por la guerra empujan a muchas mujeres a tomar esta dramática decisión.
Se habla mucho sobre Batman, pero no es la única provincia donde sucede esto. Hay sitios donde se han producido incluso más casos de suicidio que allí. Es el resultado de la guerra. No es fácil escapar de estas consecuencias. Quizás, por desgracia, su marca permanezca decenas de años, hasta siguientes generaciones. Esta asociación de Batman, que colabora con la Fundación Olof Palme sueca, es el único centro que presta ayuda a las mujeres de esta localidad. Aquí realizan investigaciones sobre los suicidios y también intentan evitarlos a través de ayuda psicológica y social. Debido a la gran cantidad de suicidios en la región, Naciones Unidas mandó, hace 2 años, una delegación para investigar. Una de las conclusiones de su informe fue que además de los suicidios reales, otros eran crímenes de honor, disfrazados de suicidios o accidentes. Es una interpretación que algunos quieren hacer de este problema para atribuir a los kurdos esa mentalidad feudal. Yo creo que hay que mirar este problema desde varios ángulos. Muchos jóvenes están sometidos a presiones sociales y económicas, y nosotros pensamos que no se pueden unir esos hechos a la cultura kurda. La llegada masiva a las grandes ciudades, de desplazados por el conflicto, gentes de las montañas que solo se habían dedicado a la ganadería, elevó mucho la ya alta tasa de desempleo. El paro en esta zona kurda es el mayor de toda Turquía. El partido del primer ministro Erdogan consiguió en las últimas elecciones un gran número de votos en esta zona, con promesas de inversión y mejoras económicas. En Batman, tradicional feudo del partido procurdo DTP, el partido del gobierno, el AKP, se convirtió en las pasadas elecciones en la primera fuerza política de la provincia. El AKP ha tenido en cuenta que, además de las cuestiones culturales y políticas, existe un problema económico. También ha visto los errores del Estado y de otros gobiernos anteriores y ha reconocido que existe el problema kurdo. A pesar del avance del partido gubernamental, el Partido Nacionalista Kurdo, partido de la Sociedad Democrática, sigue siendo mayoritario en la región. Nacido tras una larga lista de partidos prokurdos disueltos por la justicia turca, sobre él pesa también la amenaza de ilegalización bajo la acusación de vínculos con el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Hemos tenido todo tipo de presiones. Quieren que definamos al PKK como a un grupo terrorista, que pongamos distancia entre nosotros y el problema kurdo y que abandonemos nuestras exigencias de derechos y libertades. La mayoría de sus alcaldes están procesados, entre ellos el alcalde de la ciudad de Diyarbakir. Esta ciudad es considerada por los kurdos como su capital histórica. Ciudad multicultural, cruce de civilizaciones, detrás de su antigua muralla, la segunda en extensión del mundo después de la de China, se concentra una gran población que se ha duplicado en tan solo una década. Mientras caminamos por las calles del casco antiguo, su alcalde nos habla orgulloso del hermanamiento entre su ciudad y la gallega de Santiago de Compostela, y nos explica las razones de su inhabilitación. Unos folletos informativos en varias lenguas, entre ellas el kurdo, con los que el alcalde pretendía dar a conocer el gran potencial turístico que ofrece esta antigua ciudad. Queríamos dar un mejor servicio a nuestra comunidad y por ello decidimos imprimir folletos turísticos, no solo en turco, sino en kurdo, armenio, siriaco, árabe e inglés. Debido a este hecho nos han obligado a dimitir.
tanto a mí como al resto del equipo municipal. En lugar de convocar nuevas elecciones, el gobierno ha nombrado una gestora. Pero en estos locales del ayuntamiento, el alcalde del casco antiguo se sigue reuniendo cada día con su equipo. Allí ha establecido una especie de ayuntamiento alternativo, donde, aunque no puede tomar decisiones, sigue al tanto de los problemas de sus vecinos. Las cosas, en lugar de ir a mejor, van a peor, porque están abriendo nuevos procesos contra los que utilizan nuestro idioma. Puedo citar algunos hechos como el intento por parte del gobierno de cerrar la televisión kurda que se emite desde Dinamarca. Las televisiones por satélite han derribado fronteras y censura. Rock Television se ha convertido en la voz de los kurdos. Se emite desde Dinamarca. La televisión oficial turca emite también desde hace 4 años 45 minutos en idioma kurdo, una medida aprobada en cumplimiento de las exigencias de la Unión Europea, pero muchos critican la falta de objetividad en su programación. Nuestro partido ha anunciado también el proyecto de emitir 24 horas de programación en kurdo en la televisión estatal TRT. Es otro paso dentro de los avances que perseguimos, tanto en el área cultural como en el área política. A pesar de esos avances, los medios de comunicación en kurdo siguen siendo escasos. Este es el único periódico en esta lengua. Su plantilla está compuesta por 4 periodistas y tiene una tirada de 15.000 ejemplares. También hay otros periódicos kurdos, pero escritos en turco. Los periódicos kurdos que se publican en lengua turca han sido cerrados 32 veces. Pero cuando las autoridades se dirigen a Europa, dicen, miren, tenemos periódicos kurdos en Turquía y dejamos a los kurdos tener periódicos en su idioma. Pero luego utilizan otros métodos como poner obstáculos a su venta, amenazar a sus trabajadores, etc. En las paredes de la redacción, a modo de homenaje, están colgados los retratos de 15 periodistas asesinados, unos crímenes que no han llegado a esclarecerse. Es peligroso para todos los que trabajan en defensa de los derechos humanos del pueblo kurdo, de la democracia, no solo para los periodistas. El folclore kurdo también ha estado censurado. Muchos cantautores han sido perseguidos y encarcelados. Aunque el componente político y reivindicativo de las letras ha sido un fenómeno reciente, la prohibición del idioma kurdo hacía subversiva cualquier canción. Hace 6 años, una reforma de la Constitución autorizó la enseñanza de esta lengua en centros privados. En Diyarbakir se encuentra el único centro de enseñanza de esta lengua, aunque sus cursos no son oficiales ni están reconocidos por el Ministerio de Educación. Durante mi infancia, el kurdo solo se podía hablar en casa, con tu familia. Si lo hablabas fuera, podía causarte problemas. Por ejemplo, cuando yo era un niño, si hablabas kurdo en el colegio, te colgaban un cartel en la espalda en el que ponía burro y te causaba un gran problema psicológico. Todos se reían de ti. Ahora eso ha cambiado. Ahora va a mejor, pero aún no es suficiente. Si te das cuenta, en la calle pocos hablan kurdo y eso es consecuencia del pasado. Su director nos enseña las cartas de presos kurdos censuradas por haber sido escritas en esta lengua y subraya la prohibición también de hablar en kurdo en el Parlamento.
Aunque reconoce que la situación ha mejorado en los últimos años, él, como otros muchos kurdos, considera que se trata aún de simples cambios cosméticos realizados por el gobierno con el fin de lograr la aprobación de la Unión Europea. El pueblo kurdo quiere tener su identidad y sus derechos, y que estos sean contemplados por la ley. También que se permita a los kurdos aprender kurdo en el colegio, la educación kurda en las escuelas. Estos son nuestros principales objetivos. Estos niños aprenden sus lecciones en turco, en sus libros las consignas oficiales y, por supuesto, los retratos de Atatürk. Sus madres no pueden ayudarles en las tareas escolares porque desconocen este idioma. Muchas mujeres han preferido no ir al colegio para poder preservar esta lengua en la familia. La tasa de alfabetización de mujeres es muy baja. En su forma de vida tradicional, la mujer comparte mucho más espacio con el hombre y goza de mayores libertades que otras mujeres de Oriente Próximo. Pero los éxodos forzados a las grandes ciudades han vuelto a los hombres más conservadores y a las mujeres más cerradas en su hogar. En nuestra aldea no hay problemas. No hay ningún problema. Nuestros hombres nos respetan mucho. Las mujeres kurdas suelen tener familias numerosas, pero esto también está cambiando. Yo quiero tener 2 hijos. No soy partidaria de una familia numerosa. La mujer kurda empieza a tener también un papel destacado en la política. De los 21 diputados que consiguió el partido prokurdo, 16 son mujeres. Somos el partido con la representación más alta de diputadas por porcentaje en su grupo parlamentario. Tenemos una cuota del 40% para las mujeres, tanto a nivel de dirección de partido como de grupo parlamentario. La mayoría de los kurdos son musulmanes. Fieles a las costumbres y tradiciones, no dejan espacio a fanatismos ni extremismos. Últimamente las mezquitas están más concurridas. Muchos se han refugiado en la religión ante las grandes dificultades que sufren. A pesar de que el Islam es su religión mayoritaria, algunos siguen con antiguas creencias, como los yesidís, una religión que considera el fuego, el sol y otros astros como sagrados. En estas tierras surgieron las antiguas religiones, también el cristianismo. Cruzando el lago Van, el mar interior de los kurdos, se encuentra esta antigua iglesia cristiana armenia, ahora convertida en museo. Los armenios habitaron estas tierras hasta que fueron masacrados por los otomanos en la Primera Guerra Mundial. El genocidio armenio, que Turquía rehúsa reconocer, sigue siendo otro de los asuntos espinosos entre este país y la Unión Europea. El Kurdistán es uno de los principales recursos acuíferos de todo Oriente Próximo. Rodeada de ríos y lagos artificiales, se alza el Asik, una provincia donde el Estado ha conseguido implantar su política de asimilación. Su población está dividida al 50% entre kurdos y turcos. El Partido Conservador, Congreso Nacional del Pueblo, es la tercera fuerza política allí. Su representante cree que es prioritario bajar el precio del agua a los granjeros. Muchas de las bases del PKK están en áreas bajo control sirio en Líbano.
Y el gobierno pensó que si daba el agua a Siria, este país dejaría de apoyar a las guerrillas del PKK. Pero ha sido un engaño. A Siria solo le preocupaba que las guerrillas atacaran a su país y por eso ha dejado de apoyar al PKK. Ha sido un acuerdo equivocado y no entiendo por qué el gobierno no lo anula. En la carretera hacia la frontera con Siria, las garitas vacías de los militares son el ejemplo de la mejora de relaciones entre los dos países. Junto a esta frontera se encuentra Mardin, una localidad de paso de las antiguas caravanas que cruzaban Mesopotamia. Aquí conviven gente de distintos pueblos, árabes, kurdos, siriacos, turcos. El contrabando de mercancías se ha convertido en el medio de vida de muchos de sus habitantes. Además de la riqueza del agua, el subsuelo kurdo es considerado como una de las mayores reservas de petróleo de todo Oriente Próximo. La mayor producción de petróleo de Turquía, de Irak y de Siria surge de los pozos perforados en territorio kurdo. Pero esas riquezas, junto al miedo de estos países a sufrir una fragmentación de su territorio, hacen inviable la posibilidad de ese soñado Estado kurdo. Nadie puede predecir qué va a pasar. Los americanos invadieron y de repente nació ese Kurdistán. No podemos decir qué sucederá dentro de 10 años. Así que no se puede decir imposible, poco probable, pero desde luego no imposible. En este festival, que se celebra desde hace 8 años en Diyarbakir, a la que los kurdos denominan Ciudad de la Cultura, se dan cita a grupos musicales kurdos de todas las nacionalidades. Un encuentro en el que comparten anhelos y vivencias, momentos para la música, en los que también se busca una oportunidad para la paz. En la noche del 7 al 8 de agosto, las tropas georgianas lanzaban un ataque contra Kimvali, la capital de su región independentista de Osetia del Sur. La respuesta de Rusia no se hizo esperar. Moscú alegó que acudía en defensa de sus compatriotas. En los últimos años había dado el pasaporte ruso a la mayor parte de los surosetios. En su ofensiva, el ejército del Kremlin invadió Georgia. Especialmente desde el mes de abril, esto era la crónica de una invasión anunciada. Y yo ya había advertido a todo el mundo sobre ello, pero no reaccionaron. El mundo volvía a ser testigo de una tragedia cuyas imágenes recordaban a las guerras de la antigua Yugoslavia. Hubo varios cientos de muertos y varios miles de heridos, y decenas de miles de personas huyeron de sus hogares. El 12 de agosto, Francia, que ejerce la presidencia de la Unión Europea, conseguía un cese de hostilidades, aunque las tropas del Kremlin no empezaron a retirarse de Georgia hasta 10 días después. Una retirada que todavía no está completada. Rusia está intentando destruir Georgia lo máximo posible para que no sea atractiva a las inversiones extranjeras, para humillarla y acabar con Saakashvili y su gobierno, porque no quieren tolerar gobiernos democráticos en sus fronteras. Georgia se ha convertido en los últimos años en un importante nudo geoestratégico para Occidente, por acoger oleoductos y gasoductos que transportan los hidrocarburos desde el mar Caspio a Europa sin pasar por Rusia. Su objetivo de entrar en la OTAN no ha hecho sino exasperar más los ánimos del Kremlin, que no está dispuesto a perder sus zonas de influencia. Unos días antes del estallido de la Guerra Relámpago, en portada estuvo en las separatistas Osetia del Sur y Abjasia, y pudo comprobar cómo, aunque la situación parecía calmada, la tensión se palpaba en el ambiente. El presidente de Osetia del Sur nos comentaba que si Kosovo podía ser independiente, ellos también.
Tenemos todos los atributos para ser independientes. En primer término, eso es lo más importante para nosotros. Después decidiremos si ser independientes o entrar en la Federación Rusa. Todavía son muchas las preguntas sin respuesta sobre esta breve guerra, pero sobre todo está abierto el futuro de las relaciones entre Occidente y Rusia. Se habla del inicio de una nueva guerra fría. De momento la crisis se parece más a una paz fría.